Buenas, ya estamos Hola, aquí con el vídeo. ¿Qué tal? muy bien, todo bien por aquí. Bueno, pues estamos con Alba, ¿verdad? Y Alba, ¿qué nos vas a contar hoy? Pues voy a contar mi experiencia como matrona durante los 3 meses que estuve en Tanzania de voluntaria con una organización. Y nada, salí desde Londres hacia Tanzania, así que fue un poco de mezcla de cultura, de prácticas y todo, porque mi formación fue en España, luego he trabajado muchísimos años en Inglaterra y al final acabé en Tanzania por unos cuantos meses, así que más que nada contar un poco la experiencia allí. Venga, pues cuéntanos primero cómo has llegado a Tanzania. Pues yo estaba trabajando en el NHS y estaba trabajando en un hospital muy, digamos, de gente con dinero, ¿no? Que la población en general tenía bastante dinero. Entonces llegó un punto que las prácticas eran muy, ¿cómo explicarlo? Había muy poco contacto físico con las mujeres, no había muchísima conversación, estaban todos muchas de las mujeres tenían epidurales, no había mucho parto de bajo riesgo. Entonces, muchos años trabajando allí quería como un poco de cambio, ¿no? Quería ver la otra visión, cuando no había máquinas, cuando no había papeleo. El papeleo era impresionante, eran 14 folios por cada mujer de parto. Entonces dije, bueno, pues vamos a intentar algo diferente. Entonces me puse en contacto con una organización que se llamaba Maternity Africa. Era la única organización que yo había visto que no necesitaba experiencia anterior. Necesitaba experiencia de 2 años en paritorio, pero no experiencia en un país subdesarrollado. Entonces dije, bueno, es la oportunidad perfecta porque realmente yo tenía experiencia, pero no en un país sin recursos. Y nada, nos hicieron la entrevista por Skype a mí y a mi compañera, que era italiana, y nos fuimos en octubre del 2016. Estuvimos más de 3 meses porque también estuvimos viajando por todo el área de Tanzania, Kenia y Zanzíbar. Y nada, el proceso fue facilísimo, nos ayudaron con todo. Por supuesto, todo corría de nuestro gasto, Ujú. pero nos daban vivienda, que era bastante bueno porque la vivienda estaba en el hospital. Entonces, vivíamos con la comunidad de médicos, enfermeras, dentistas, todo el mundo vivíamos juntos. Y locales, ¿sabes? Entonces, como que te metías en la comunidad, participabas con ellos en sus comidas, en sus culturas, en sus rezos. Interesante. Entonces, claro, Claro, eso estabais más integradas. totalmente. En Qué 2 días ya nos bien, conocían todos. Entonces, qué eso bien. fue Pues el punto cuéntanos fuerte. aquí un poco. Bueno, primero, ¿hay matronas ahí? Sí, sí, pero son enfermeras matronas. Es normalmente un curso de 2 años mínimo y son enfermeras matronas. Pueden trabajar en cualquier otra parte del Vale. hospital. O sea, son enfermeras, hacen 2 años de enfermería. Sí, hacen 2 años enfermería y una de las rotaciones es en paritorio, entonces aprenden a hacer partos, pero no es que sean Vale. como No, tal matrona no. y luego se especializan, pero no es con training, ¿sabes? Luego, si ellas quieren trabajar en esa parte de enfermería, se quedan ahí, Vale. eligen quedarse O ahí y sea, que la trabajan. formación es bastante reducida. Sí. Y si tienes más dinero y más tiempo, vas subiendo años. Entonces hay matronas más especialistas que son 3 años. Entonces, después de esos 2 años básicos, añades como una especie de máster y en ese año te conviertes como en matrona, como más formada. Y tú puedes también formar a otros estudiantes. Bien. Entonces, pero eso no llega mucha gente a eso. Vale. Desgraciadamente no. Y las matronas ahí, bueno, trabajan también, están en primaria, en lo que es seguimiento de embarazo o solamente en paritorio. Es que yo donde trabajé fue en un pueblo de montaña, alejado totalmente de todo, que no estábamos en la ciudad. Entonces allí no había centros de salud, allí era nuestro hospital y de allí las derivaban, si todos se ponían feo o lo que fuera, las derivaban a la ciudad grande, a Arusha, y allí ya había centros de salud. Había algunos centros de salud y las matronas hacían visitas de posparto, pero no había planificación familiar. Y entonces mi organización se centró en crear un hospital que ya está construido, de hecho, empezó el año pasado a funcionar para planificación familiar sobre todo, porque es que faltaba educación sexual por todos lados. No había educación sexual en ningún sitio. Entonces, eso era el primer pilar de ellos, aparte de la fístula obstétrica, que era algo que yo no había escuchado antes. O sea, lo había escuchado como matrona, había estudiado que existían las fístulas, pero que fuera tan sumamente común en África no tenía ¿Sí? ni idea.
Son muy, muy comunes, muy comunes. Esta organización estaba muy centrada, tienen un cirujano que se encarga de operar gratuitamente en las tribus masái, que hay un montón de fístulas, porque no siempre paren en casa, pero paren en casa sin nadie que les ayude. Entonces a veces se tiran horas y horas empujando cuando no están incompleta, poniendo presión sobre ese suelo pélvico, sobre todas las estructuras que tenemos ahí, y entonces ocurren muchísimas fístulas. Entonces él iba a cada aldea, cada X tiempo, y operaba gratuitamente. Entonces tú estabas trabajando en un pueblo donde las mujeres parían prioritariamente, ¿donde? ¿En el hospital donde estabais o en casa? A ver, nosotros no llegamos a saber el número exacto de mujeres que parían en casa, pero eran muchas. Lo que pasa es que muchas de ellas ya cuando habíamos muchísimas voluntarias, nosotros éramos como la quinta o la sexta, ¿cómo se diría en español? Es que yo a veces me confundo un poco con el idioma, porque pero vaya, éramos el sexto grupo de matronas que íbamos ya, o sea, llevaban ya unos cuantos años. Entonces ya estaban poniéndose era como publicidad para el hospital, por favor, parid en el hospital o con matronas que estén formadas en casa. Porque el problema no era que una matrona fuera a la casa, es que no eran matronas las que iban a las casas, eran personas o sea, eran parteras del pueblo, pero que no habían tenido ningún Sin herramientas. Claro, claro, pues eso, entonces si se tiraban 5 horas empujando, ellos no veían eso nada malo, pero es que eso era malo. O sea, la cuestión es que tú tienes que llevar un control, tienes que tener una herramienta, tienes que saber que hay riesgo de hemorragia postparto. Entonces, al final... Que al final, si hay una hemorragia, no tenía tampoco herramientas para poder tratarla, no tenía medicación, no tenía nada. Nada. Entonces, bueno, de media nosotros teníamos 300 partos, 300, 400 partos al mes, que es un número bastante apañado. Sí, sí, sí. Pero había muchas más mujeres pariendo en casa, eso lo teníamos claro. No sabíamos quiénes, porque muchas veces íbamos por la aldea buscando si había ruido, si escuchábamos, preguntábamos a personas, mira, ¿habéis visto a alguien que trate partos por aquí? Pero nadie nos decía nada, estaba todo como muy escondido. Porque era una aldea escondida en un pueblo, entonces muchas de las leyes que ya se estaban cumpliendo en Arusha no se cumplían en nuestro hospital. Había muchísimas mujeres con mutilaciones femeninas, muchísimas, a pesar de que ya están prohibidas en Tanzania, sí. Lo hacían detrás de los arbustos, pero muchísimo, o sea, nosotros tuvimos un 80% de mujeres con mutilación femenina, que es un porcentaje muy, muy grande, teniendo en cuenta que en Tanzania está prohibido. ¿Sabes lo que te digo? Que es que ya hay ley. Son mujeres que antes, que se lo hacían hace 20 años y no estaba prohibido. Claro, y aparte, pero claro, estas mujeres no tenían el concepto, la educación de que esto no se debería de repetir. Entonces la educación era muy difícil porque culturalmente eso está tan sumamente integrado en la mente de muchas mujeres, incluidas las matronas formadas, que eso es lo que más llamaba la atención, que matronas te decían, es que yo sé que si no cortas el clítoris sigue creciendo como un pene. Una matrona que está atendiendo un parto en un hospital, que ha tenido un training, que te diga eso es significativo. Es como, ¿cómo entro yo ahí para romper esta imagen cultural o esta creencia cultural que lleva tantísimos años instaurada en la mente de todas las mujeres, que no son puras, que no son limpias, que no van a encontrar marido, que no pueden disfrutar? O sea, eso para mí era como, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Después de venir de Inglaterra, de España, de sitios avanzados, dices tú, madre mía. Nos preguntaban cómo era un clítoris a nosotras. Nos preguntaban muchas veces cómo es. ¿Cómo es? No han visto muchos para nada. Yo, de hecho, cuando volví a Inglaterra, pues me parecía que había mucha carne. El primer parto que yo vi, dije, wow, hay muchas estructuras aquí que me han estado faltando 3 meses. Realmente no me había dado cuenta de cómo tu mente cambia, de lo que estás viendo, ¿no? Sí, sí, impresionante. Sí. Era triste, era muy triste, pero a la misma vez te vuelves como tolerantes con creencias, con ciertas creencias, porque no puedes juzgarlas. Tienes que entrar de una manera muy disimulada y muy suave a intentar cambiar sus creencias que son erróneas. Entonces las mujeres venían a lo mejor a parir en el hospital sin tener seguramente seguimiento previo de embarazo, ¿no? No sabíais lo que venía, la edad gestacional tampoco. Las que eran muy suertudas venían en antenatal, algunas de ellas venían y podíamos darle a lo mejor un scan, una ecografía al principio del embarazo y sabríamos a lo mejor pues si estaba de 14, pero eran las de menos. O sea, yo muchísimas veces llegaban las mujeres y decíamos, ¿de cuánto estás? ¿Cuándo fue tu última regla? Y nos decían, ¿hacía frío? Hacía calor. O sea, muchas de ellas de las tribus masáis no tenían el concepto de tiempo, no sabían lo que era lunes, martes, miércoles, no sabían lo que era
o sea, en los meses del año, o sea, eso me impresionaba muchísimo. Tú le decías, era, yo qué sé, agosto, julio, y te decían, ¿cómo? O sea, no tenían concepto del tiempo las tribus, porque ellos vivían al día a día aislados, sin electricidad, sin ningún tipo de conexión con el resto del mundo, y cuando aparecían por allí desesperadas porque ya no podían más, eran como, yo no sé cuándo me quedé embarazada, ¿cómo lo voy a saber? Y los médicos se frustraban y las sentaban en silla y le decían, piensa cuándo te quedaste embarazada, y se frustraban con ellas, como, ¿cómo vamos a saber de cuántas semanas está? Porque teníamos un ecógrafo. Pero claro, cuando tú ya estás de más de 30 y pico semanas es muy difícil saber Claro, no exactamente sabes si cuántas este semanas niño está. es prematuro, está a término. Claro, entonces muchas de las mujeres salían como que estaban de 45, 46 semanas. ¿Era real? Yo creo, sinceramente, a día de hoy que no era real. A lo mejor llegamos a 44, algunas de ellas, pero cuando los niños nacían eran muy gorditos y todos tenían meconio, o sea que estaban pasados probablemente de fecha. ¿Exactamente cuánto? Yo con la altura lo diré, la altura del útero, nos contaba 44, 45, teniendo en cuenta que las pelvis africanas los niños no están encajados hasta que prácticamente salen. Entonces, de por sí estaban un poquito más altitas por eso. Entonces, no sé qué decirte. Yo creo que lo máximo que vi fue 44, que yo me creyera que era realmente 44. Puede ser, puede ser. Hmm. Vale. Entonces, en el hospital, ¿cómo solían parir? ¿Epidural teníais ahí? No, no existía nada, ni No paracetamol. existía nada. Ni paracetamol ni epidural. Existía raquídea para cesáreas solamente, que eran rapidísimos de hacerlo los anestesistas, pero no existía nada para el dolor. La mujer cuando llegaba, si estaba de 4 centímetros, normalmente la mandábamos a la montaña, a subir y a bajar montaña. El problema es que nuestra organización estaba muy frustrada con el hecho de no escuchar el latido cardíaco durante la dilatación. Era algo que estaban luchando todas las voluntarias cada vez que iban, porque No teníais primero monitores. ni monitores, ni Sonicate, ni nada. Eran la trompetilla o un rollo de papel higiénico vacío, cualquier cosa que encontrásemos que hiciera un poco de eco, ¿no? Que pudieras escuchar. Entonces, sí, cuando le metíamos presión escuchaban a las mamás, pero es que a veces teníamos solamente 4 camas y a veces teníamos 7 mujeres de parto. Entonces, a veces parían sentadas en el banquito, a veces las mandábamos a la montaña hasta que ya estaban de 8 y justo llegaban y parían, todo con el hecho de que no colapsaran el paritorio. Entonces la mandábamos a andar y la veíamos subiendo y bajando con contracciones o cogiendo fruta o vendiendo en el mercado que estaba abajo con el resto de sus niños allí jugando y ella agachada con el squatting, ¿sabe? E intentando pasar las contracciones y ya venían cuando estaba de 8 centímetros que para muchas de las matronas africanas era completa. El 8 centímetros era un completa, porque tenían tantos niños que realmente en cuanto... Ya enseguida sale. Sí, el reborde allí en África no importaba. ¿Solían venir acompañadas al hospital? Eso es algo que me sigue todavía afectando muchísimo. No venían con sus maridos. Yo sé que yo estoy muy acostumbrada aquí a tener la pareja al lado, pero venían con sus mamás o con sus hermanas o con alguno de sus otros niños, pero los maridos jamás vi a un hombre en ese hospital, nunca. Ni cuando los niños estaban ingresados durante meses, porque yo he tenido niños muy chiquititos que han estado ingresados en NICU muchos meses, los hombres jamás aparecían ni para llevarles comida, que era como, vale, yo entiendo que te afecte ver a mujeres aquí, que esto es cultural todo, pero ¿no le va a traer comida a tu mujer que lleva comiendo arroz 7 días seguidos? Era como un poco, me costó muchísimo, me chocó muchísimo lo que empecé a adorar a la mujer en la comunidad de las mujeres, cómo las abuelas entre ellas se ayudaban sin conocerse. Si una mujer no tenía madre, otra asumía el papel de madre y le traía la comida, ayudaba con la lactancia, todo. Y sin embargo el hombre ahí no hacía nada. Era como, ¿cómo voy a superar esto? ¿Cómo voy a superar este choque? Claro, es que son diferencias culturales, que cada Claro, uno tiene su rol muy, muy claro, ¿no? asumido, muy asumido. Muy Claro, él traía asumido, dinero a muy la claro, casa. y el parto es algo de mujeres. Totalmente, Totalmente. claro, pero me lo intentaban explicar las matronas, pero yo al principio me chocó muchísimo. Luego, claro, te vas acostumbrando, pero si venían solas o con las mamás y traían pues su maleta de parto, que era un termo con una especie de avena y maicena con leche para ¿Sí? darle fuerza en el parto, me impresionó muchísimo la comida en el parto. Hasta cuando vomitaban, volvían a abrir la boca para seguir comiendo. No había ni una mujer que no comiese o bebiese durante el parto. Impresionante, hasta en el ¿Qué expulsivo. comían durante el parto?
Pues una especie de maicena con leche calentita, muy calentita, era todo muy caliente. Ellas creían que lo caliente dilataba. Entonces, todo lo que tomaban, caliente, infusiones caliente, todo. Pero es que hasta el expulsivo, entre contracciones, bebían té caliente y cosas. Era como diciendo, pero bueno, con lo que prohibimos nosotros las comidas en todos lados, que la mujer en cuanto tiene 3 contracciones decimos no coma en muchos sitios, que nunca Bueno, entendió el eso tú sabes que no tiene evidencia. no tiene ninguna evidencia. Era como, yo me gustaría poner estos ejemplos allí a todo el mundo y decirles, mira cómo las mujeres comen y cogen fuerza de la comida. Qué Era curioso, impresionante. interesante. Y hay más, cuéntanos más cosas así culturales que ellas hacían relacionadas con el embarazo, rituales o el parto o posparto. Bueno, a ver, cuando llegaban embarazadas, la mitad de ellas ni siquiera sabían cuándo se habían embarazado, por supuesto, ni nada. Ellas tenían muchas ganas de tener el sexo contrario, pero normalmente al que llevaban. O sea, si ellas decían, si es una niña, mi marido no va a querer. Si es un niño, mi marido no va a querer. Eran siempre, tenían como mucho miedo a que el sexo que llegase no le gustase a su marido. Entonces, ellas estaban deseando cuando el bebé naciese saber el sexo que era. Era muy importante para ella el sexo del bebé, que era algo que yo nunca había entendido, pero sobre todo por lo que esperaba la familia. No sé si necesitaban una niña para después, eso porque no tenían ninguna, o si necesitaban un niño para que le ayudase al papá con el trabajo. Era todo muy importante el sexo. A lo Luego, mejor además creaban que es su responsabilidad el sí, sexo, ¿no? Que eso era depende de ellas, totalmente. del Eso era lo hombre. que más me tocaba, era como, pero es que esto no es culpa tuya. Tuve un caso curioso de una mujer que llegó muy gordita, era el día de Navidad y estaba todo lleno, y estaba más gordita de la cuenta, pero yo dije, bueno, es su 8º hijo, digo yo que a lo mejor tiene la barriguita un poco más expandida, o tiene un polidramnios, algo, ¿no? No me dio tiempo ni a mirar su cartilla maternal, nada, la mujer se puso a empujar. Cuando el bebé nació era muy chiquitito, y el cordón muy corto. No conseguía yo sacar al niño de ahí. Total, que entró otra matrona para ayudarme y le inyectó la oxitocina para parir la placenta. Cuando yo de repente digo, espérate un momento, es que yo creo que hay otro niño dentro. Claro, miré la barriga, estaba todavía grande, le puse el pinar, pero un corazón precioso ahí latiendo que dije yo, madre mía. Y cuando vi claro, pero ya le había puesto la oxitocina, yo dije, ¿ahora yo qué hago? ¿Se estará cerrando el útero? ¿Qué estará pasando? Y entonces nada, nació de podálica, fue mi primer parto en podálica, y el siguiente gemelo era enorme. Y nada, cuando se lo di a la mamá me dijo, no, esto no es mío. Y yo, ¿cómo que no es tuyo? ¿Qué es tuyo? Que es que acaba de nacer de ti. No, no, yo traía uno nada más. Y yo no, que traías 2. O sea, era como, ni siquiera sabían que traían 2 bebés, muchas de ellas. Y cuando los niños salían, y me dijo esa mujer, mi marido no va a querer un segundo. Yo no voy a poder, es que no voy a poder, no cabemos, no tenemos dinero, no tenemos, ¿cómo voy a hacer con un segundo niño? Y era como, lo miraba con mucha pena, lloraba, y era como muy difícil culturalmente aceptar todo eso. Y luego, con respecto a otras cosas culturales que me chocaban, bueno, culturales, más que culturales, económicas, la falta de recursos, la falta de agua, no tenían agua para beber, entonces muchas no, prácticamente todas estaban deshidratadas y tenían taquicardia de por sí. Era muy difícil diferenciar una sepsis en esos casos porque había brotes de malaria, no bebían agua, entonces era bastante difícil. Muchas traían diarrea por parásitos del agua contaminada y era impresionante. Que todavía tenemos sitios, lugares en el mundo sin agua potable. Totalmente. Es muy triste, es muy triste. Cosas que tomamos por sentado y que no lo son Sí. para muchas mujeres. Totalmente. Y luego lo que también culturalmente me chocó es el agradecimiento a la vida y el agradecimiento a los sanitarios, porque desafortunadamente yo perdí muchos bebés, muchos. Yo dejé de contar porque ya era como, no, y perdí mamás también, que esas me afectaron un poquito más porque no estamos, yo creo que no estamos acostumbradas a perder a mamás, pero nunca jamás esas mujeres ni preguntaron el por qué, que yo decía, por favor, pregúntanos, porque yo quiero intentar razonar contigo qué es lo que ha pasado. Yo quiero intentar que consigamos entender qué ha pasado aquí, ¿no? Ni preguntaban, ni querían escuchar. Nos cogían la mano y nos decían, gracias por todo lo que has hecho por mí y por mi bebé, o por mí y por mi mujer, o por mi amiga, o por mi hermana.
en ese sentido era impresionante. Y la cultura, la cosa cultural que también me impresionó muchísimo es el amor entre mujeres, cómo la comunidad entre ellas se ayudaban. Esa competencia entre mujeres que yo he vivido aquí en mi profesión muchísimo. Y allí no la viví nada, nada. Eso era compañerismo, eso era vamos a ayudarnos entre todas. Cuando una mamá moría, desafortunadamente, entre el resto de ellas ayudaban a criar a ese niño. Hasta que se decidiera qué se iba a hacer con él, ¿no? Pero ayudaban entre todas ellas. Era como, no sé, Yo era creo impresionante. sí, que es algo que nosotros, la cultura occidental, tenemos que aprender e intentar a recuperar, porque Sí, falta sí. mucho. Yo Estamos allí muy adoré solas, las mujeres aquí están muy solas, en muy el sola. parto sobre todo, están solas Sí, con todas estas tareas, con todo el cuidado del bebé y se sienten, sí, pues, es que allí no había soledad. O sea, allí dormían en el posparto, eran una cama de 90, podían entrar hasta 3 mujeres con 3 bebés. Y dormían, ahora, no escuchabas ni un llanto por la noche en el posparto, ni un llanto. Eso era método canguro multiplicado por 3, porque estaban todos hacinados. Ninguna se quejaba, por supuesto que se van a quejar, pero estaban a gustito. O sea, yo al principio decía, hay que ver, qué injusto. Todo, mi primer mes fue todo en lucha en contra de todo. Quiero cambiar el mundo, quiero que sean más como nosotros. Luego, conforme vas pasando tiempo, dices, espérate un momento, pero es que en el fondo ellos no son infelices. Empiezas a ver el lado positivo que tiene todo el vivir así, ¿no? Que por supuesto, aportar recursos siempre es primordial, recursos, educación y amor, ¿no? Pero el resto, eso que yo viví de ese sentimiento de comunidad, eso nos ganan, nos triplican a todos nosotros, pero muchísimo. qué Y en bueno. ese sentido son mucho más felices, seguro. Bueno, son cosas positivas, cosas que nos aporta también a nosotras. Por eso es bueno estas entrevistas, conocer un poco qué se hace en otros lados del mundo, qué cosas positivas podemos aprender. Sí. Bueno, pues bien, cosas más que piensas que podías contarnos así Sí, de... pues otra cosa que me impresionó muchísimo es que las mujeres compraban, cuando estaban de 4 centímetros, las mandaban a la farmacia y compraban 2 paquetes de guantes estériles y una ampolla de oxitocina. Uf, Entonces, toda mujer que viniera al paritorio tenía que comprar eso. Claro, nosotras traíamos nosotros material, entonces traíamos oxitocina de sobra, misoprostol, no podíamos usar oxitocina para el posparto en plan 4 ampollas, 125 como usamos en Inglaterra, pero usábamos misoprostol rectal, sobre todo en hemorragia, pero oxitocina teníamos. ¿Qué pasa? Que las neveras estaban desconectadas porque las matronas y los enfermeros no tenían electricidad en casa, entonces muchas veces cargaban los teléfonos en los... Sí, eso son las cosas. quitaban la nevera y ponía el teléfono. Claro, pero ¿qué pasa? Toda la oxitocina, claro, pues yo he puesto oxitocina muchísima, desafortunadamente, con el calor de 40 grados, y ha funcionado, o eso ha parecido. Así que eso ya de 8 horas exactas de fuera de la nevera, como que ya no me afecta tantísimo, ya no me supone tanto estrés. Ya. Pero traían ellos mismos su medicación. Y luego no había pinzas de cordón, entonces teníamos que atar con un nudito el cordón de los niños. Aprendí muchísimo a ir a vigilar a los niños después, porque muchos de ellos el nudito no estaba bien atado y veía al niño un poquito palidillo y es que estaba sangrando por el cordón. O sea, eso me impactó mucho. Aprendí a hacer siempre una ronda después de todos los niños que habían nacido, vigilar a todos para que estuvieran bien hechos. Pero o sea, si algunas se equivocaban, éramos nosotras porque acabamos de empezar a hacer nuditos. Entonces, claro, era como ¿cómo voy a atar yo un cordón con un nudo? Se hace y cuando se hace bien funciona, pero... Y eso no tenían dinero para hierro, por ejemplo. Entonces las mujeres que tenían anemia antes del parto, eso lo vigilábamos muchísimo porque no queríamos, claro, estar enfrentando una hemorragia postparto con 7 de hemoglobina. Ya. Encontrábamos muchísimas veces 7 de hemoglobina, eso era algo muy común. Entonces yo tuve un momento de intentar regalar hierro a la población. ¿Qué pasa? Que primero no teníamos ni dinero suficiente para comprarle hierro a toda la población, ni había hierro suficiente en la farmacia. Entonces, mi compañera y yo estuvimos allí un poco, ¿qué soluciones podemos ofrecer? Y al final, con la matrona jefe,
dijimos, nada, a estas mujeres lo que hay que hacer es ofrecerle una transfusión sanguínea antes del parto. No teníamos más opciones, entonces buscábamos a todos sus familiares, hacíamos ¿cómo se dice? La comparación de grupos sanguíneos, no me acuerdo cómo se llama el test, pero vaya, el test lo hacíamos en la farmacia nosotras y si eran compatibles, pues hacíamos transfusiones sanguíneas antes del parto. ¿Y ellas aceptaban las transfusiones sanguíneas? ¿El qué? ¿Ellas aceptaban las transfusiones? Sí, eran casi todas católicas y las de la tribu Masái siempre eran musulmanas. A las musulmanas les costaba un poco más de más trabajo, pero cuando sabían, le explicábamos el riesgo que tenían, aceptaban. Nosotros no nos encontramos nunca un caso que no quisieran aceptar en ese sentido. Y eso, tuvimos que hacer bastantes transfusiones sanguíneas antes del parto. Y otra misión nuestra era inducir con misoprostol a las que tenían más de 44 semanas. Y 44. Sí, 44, claro, pero ya te digo, muchas veces nos pasó y nos equivocamos todas, incluso las matronas con más experiencia, de intentar inducir a una mujer que creíamos que estaba de 44, intentarlo con misoprostol, que nada, que esta mujer no tiene contracciones, que es que ni para atrás, que es que se va a la montaña y nada, es que esta mujer no está para parir, estará de menos semanas, y que luego naciese el niño espontáneamente 3 semanas más tarde y tuviese un peso de 37, 38 semanas. Claro, Y nosotros nos habíamos equivocado totalmente, claro, es que no teníamos recursos, entonces era mucho de mano vista. Ahora, lo que las matronas saben allí, eso es impresionante, los trucos que nosotros aprendimos y las cosas que al principio no nos creíamos, como si teníamos solamente 2 bombonas de oxígeno para la NICU. La NICU era simplemente 2 bombonas de oxígeno y una cuna, eso era NICU. No sé si NICU se dice en España. Unidad de cuidado intensivo de los bebés. Vale. Sí, pues era una cuna y con un radiador encima y 2 bombonas de oxígeno con las gafas nasales. No teníamos ni CPAP, todo eso imposible. Ni teníamos la opción de intubar a un bebé, eso era también imposible. Entonces, en esa UBI nosotros teníamos que hacer lo que pudiéramos para salvar a los bebés. Muchísimas veces nos llegaban en el Dala Dala, que es como el camioncito autobús en el que venían las mujeres por la montaña, que eso venía muy bien para el parto, porque con el tiqui 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 era como la bola, venían dilatadísimas, venían todas a atacar, abriendo las piernas muchas veces en el Dala Dala, y venían muchas veces con bebés muy chiquititos de 700 gramos, 800 gramos, y teníamos 2 bombonas de oxígeno y un radiador. Eso era lo que teníamos, y tubo nasogástrico. Entonces, pues aprendimos allí muchas cosas en ese sentido de... Al principio decíamos, si tenemos 3 niños malitos que necesitan oxígeno, ¿cómo decidimos a quién no se lo damos? Y muchas veces escuchábamos, si es varón, el varón va a sobrevivir menos. Y siempre nos decían todas las matronas, no vayáis a por el varón, si tenéis que decidir entre una, no vayáis a por el varón, que tiene menos posibilidades de sobrevivir a resucitación. Y nosotros, eso tiene que ser algo cultural, esto no puede ser verdad, esto no puede haber evidencia que nosotros no lo sepamos. Conforme pasamos los 3 meses nos dimos cuenta que era cierto, que los bebés varones reaccionaban peor a la resucitación. No teníamos la evidencia todavía, no nos había dado tiempo a estudiarla, no había internet, no era tan fácil, pero dijimos, cuando volvamos a Inglaterra vamos a hacer un estudio profundo de qué es lo que pasa, y realmente encontramos algo de evidencia. Los bebés varones reaccionan peor a la resucitación, tienen menos... No lo saben porque es que nunca no tenemos que elegir nunca. No, nunca tenemos que elegir, esa es la cosa. Nosotros tuvimos que hacerlo en alguna ocasión y eso es para no vivirlo, porque eso es mejor no vivirlo, pero fue un poco en base a eso, al peso, sobre todo el peso era lo primordial. Si no llegaba al kilo, probablemente tendrías que tirar más por el niño que llegase al kilo. Y los varones y hembras, si teníamos el mismo peso, íbamos a por la hembra, aunque suene súper mal decirlo, pero las propias matronas nos decían hacerlo, o sea, es que no podemos hacer otra cosa, nosotros seguíamos un poco lo que el protocolo del hospital hacía, ¿no? Y las vías aéreas son un poquito más estrechas en el varón cuando nace y reaccionan peor a surfactantes y a la modulación pulmonar. Así que sí que es real, pero cosas como esas fuimos aprendiendo de ellas, el cómo hacer partos de nalgas, lo que me impactó fue que ninguna matrona quería hacer partos a 4 patas. Curioso, porque yo decía, la naturaleza, África, ellos adoran el parto en movimiento, ¿no? Ellos adoran el parto en movimiento hasta que llegan a completa. Una vez que están en completa, les gusta controlar la situación, en este hospital por lo menos, estando
tumbadas, ¿no? Y cuando yo le decía, dale la vuelta, si es que está en posterior, vamos a darle la vuelta, vamos a poner las 4 patas, esta mujer va a parir a 4 patas, les costaba muchísimo. Conseguimos Sobre la hacer... espalda. Curioso, ¿eh? Sí, sí, pero el resto de la dilatación nunca estaban en la cama. O sea, ellas hasta que no estaban de 10 centímetros, nunca estaban en la cama, solo para explorar. En cuanto las terminaban de explorar, ponte de pie, da vuelta, vete a la montaña, ponte a hacer squatting, baila, les ponían música para bailar, muchísimo baile. Ninguna estaba quieta en el parto, pero en el expulsivo querían controlar lo que veían y para ellas controlar era tumbadas, que ellas pudieran abrir las piernas y pudieran ver lo que estaba pasando. Yo creo que también era porque todavía hacían mucha episiotomía, que era otra de nuestra lucha en contra de la episiotomía, porque sobre todo en mujeres que ya han tenido de por sí una mutilación, dejar de tocar ahí, ¿sabes? Porque Dejarla. seguramente le enseñaron así, ¿no? Le Claro, enseñaban claro. así de que un parto ya se tiene que acostar, ya tiene que ver lo que pasa y ya tiene que cortar. Claro, entonces les costó, pero conseguimos hacer mucho que muchas matronas pariesen a mujeres en diferentes posiciones, sobre todo en la cama, pero de lado. Por lo menos ya cambiamos y ahora como vamos a ponerla de ladito. Sí. Era difícil porque ellas tienen su forma de trabajar y nosotros no, en cierto modo no éramos nadie para llegar con todo lo que habían vivido las pobres y decirle, uy, no, así no, así no se hace. Ya. Entonces era una especie de contrato. Yo sigo unos cuantos partos tuyos y tú me ves a mí como hago yo los míos, intentamos llegar a un balance. Cuando tú veas que esperar para la siguiente contracción para parir los hombros no es algo malo, a lo mejor cuando me veas hacerlo unas cuantas veces tú vas a creer que es posible y que no hace falta tirar tanto. Entonces era todo un poco ganarte la confianza de las matronas, sobre todo trabajando con ellas y apreciando todo lo que te enseñaban. Yo cada vez que me decían algo decía, qué bien. Esto no lo sabía porque es verdad, o sea, me enseñaron mucho más ellas a mí que yo a ellas, seguro, seguro. Eso está, vaya, Yo creo segurísimo. que de estas experiencias nosotros al final crecemos, aprendemos muchísimo y volvemos y valoramos otra vez las cosas que tenemos aquí. Sí, la verdad es que es cierto. Yo cambié mucho, por ejemplo, el concepto de romper la bolsa. Yo siempre había trabajado en hospitales de alto riesgo y para mí el hecho de romper la bolsa era algo común, ¿no? Cuando el parto no avanza, ¿qué hacemos? Rompemos la bolsa. Cuando ya hemos intentado otras cosas, ¿no? Ujú. Y en África, por lo menos en esta población, mm, la pelvis africana la pelvis africana que yo he vivido esos 3 meses no le venía nada bien romper la bolsa en ningún momento, porque eran bebés que estaban muy altos Sí, y si tú rompías la bolsa entraban en malas posiciones. Entonces lo suyo era dejarle a la mujer a su rollo y cuando ya tuviera ganas de empujar, que normalmente estaban de 8, no estaban ni en completa porque eran multíparas, daban 2 o 3 empujones y los niños salían todos con la bolsa completa, qué todos. bonito. Nunca, es que nunca rompimos una bolsa. La única bolsa que yo rompí porque no avanzaba el parto, ese parto no, o sea, no se mejoró por romper la bolsa. Pues ya de desesperación, ¿qué podemos hacer para que este Sí. parto avance? Acabó en cesárea, pero todas las matronas decían, ¿cómo? ¿Romper la bolsa? Yo pedí por un amnio hook, una lanceta para romper bolsa. ¿Para qué va a romper la bolsa? Las mujeres paren con la bolsa. Era como algo súper común para ellas. Las mujeres paren con la bolsa y poner oxitocina en el parto tampoco era muy común porque no teníamos bombas. Si había que poner oxitocina en el parto, tú tenías que contar las gotitas. Mm. Que eso era súper seguro, ¿sabes? Era muy seguro. Había que contar las gotitas sin monitor, ¿sabes? Y contar las contracciones como cada vez que veías a la mujer, ¿sabes? Y, Madre mía. y bueno, no había lidocaína, había muy poquita lidocaína y muy poco esparadrapo. Y se nos acabó muy pronto el esparadrapo. Eso fue bastante duro porque muchas veces teníamos que coger las vías y agarrarlas hasta que se terminase el suero porque no teníamos manera de sostenerla. Uf, qué cosa, ¿eh? Las cosas más sencillas Es más que sencilla y te vas lidocaína, vacío, que no te das ni cuenta, ni te cuenta. gastas para trapo como si nada. Ya ¿Sabes? te digo, y además cuando encontrábamos un esparadrapo era como, Dios mío, y veías que muchos maestros lo escondían, Ahora, como, por favor, que no me falte nunca. Y la lidocaína, pues aprendimos, muchas veces yo tuve que suturar sin lidocaína, pero otras veces lo que hacíamos es que dábamos solamente un mil o 2.000 o sea, 2.000 mililitros, ¿no? Es que sí, hablo, litro, está bien. mililitros de lidocaína y poníamos solamente 1 o 2. Yo aquí en Inglaterra, cuando la mujer está un poco molesta, llego a poner 15, era como, madre mía, de 15 a 2 mililitros, esta pobre mujer. Aprendimos a coser rápido, eso sí es verdad. Allí aprenda. Y encima el hilo era cagut, el hilo antiguo, transparente, de la tripa de la vaca.
que eso no hay Dios, eso no resbala por ningún lado, eso se te queda atascado. Era como, porque no hay hilos normales? Y que la sutura es algo tan común para nosotras, es como, bueno, la encontramos en todos lados, abrimos un cajón y hay miles de ellas. Pues no, yo eché de menos muchas de esas cosas. Pero sí es cierto que es que se puede practicar matronería. Es que para ser matrona tienes que tener ojos, manos y que te guste la profesión. Es Ojos, que, manos y corazón. sí, el corazón, a ver, el amor, Totalmente. el Se amor, aprende a observar, se aprende más a trabajar con las manos. Eso es totalmente. lo bonito Sí, sí, de lo que es matrona. las máquinas, o sea, yo me di cuenta que quería ser matrona para siempre cuando llegué allí. A mí me pasó un poco como a ti, lo que contaste el otro día, ¿no? Que llegó un momento que tú decías, esta no es la matronería que yo me esperaba, ¿no? Cuando estabas estudiando. A mí me pasó un poco igual, después de pasar por España, por el Málaga, por el Gregorio Marañón, después por un hospital intervencionista aquí en Londres. Era como, es que yo esto no era lo que yo creía que era ser matrona. Y llegué a África un poco ya a las últimas, ¿no? Decía, a ver qué es lo que descubro de la matronería. Eso es increíble. Eso es la que más me ha gustado con diferencia. Además, trabajabas horas y horas y nunca te cansaba. Y era todo voluntario. Al fin y al cabo, no sacaba nada de ello, pero sacaba mucho a la misma vez. Sacaba muchísimas cosas. Qué bien. Mm, Pues Alba, yo creo que hemos aprendido muchísimo. mm. Es muy interesante. Seguramente vas a dar ganas a muchas matronas a ir a África, a ser voluntarias, a aprender y experimentar cosas nuevas. Nada, te quería agradecer mucho por esta entrevista y genial, me ha encantado. Nada, muchísimas gracias a ti y si alguien se quiere poner en contacto conmigo para que le comente sobre la organización, que me lo diga sin problema Genial. y ya está. Yo espero también que hayan aprendido y yo también aprenderé mucho de otros países, así que Seguro, seguro. Es que yo creo que vamos a aprender mucho de muchos países y va a ser muy enriquecedor. pues Así que sí. genial. Pues nada, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vemos el día Hasta 5. luego. Hasta ahora.